Ok, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Zamora. Voy a platicarles un poco sobre las aplicaciones de los fluidos hidráulicos, de la generación de potencia por los fluidos hidráulicos, dando continuidad a la presentación de mis compañeros. Y pues bueno, para ver las aplicaciones o diferentes ejemplos, vamos a comenzar con ver esta pregunta que dice: ¿qué es la generación de potencia por fluidos hidráulicos? Y pues bien, la utilización de la potencia por fluidos hidráulicos es bastante importante, porque es uno de los tres medios más utilizados o principales de transmisión de potencia. Otros medios de transmisión de potencia son, por ejemplo, medios mecánicos, utilizar medios mecánicos, y otro medio es el aplicar energía eléctrica para un sistema de potencia. Por ejemplo, para los sistemas de transmisión de potencia mecánicos, el componente principal o los componentes principales están conectados a dispositivos que, por medio de caja de engranajes, por medio de poleas, correas, embragues y demás componentes, realizan el trabajo necesario para una determinada necesidad. Esto es para los medios mecánicos. Para el uso de la energía eléctrica, por ejemplo, se utiliza un generador eléctrico. La corriente que genera va a ser transportada o llevada a través de un cable eléctrico para que se pueda operar diferentes motores. Pueden ser motores lineales, motores rotatorios, y pues bueno, la modulación o el control de esta corriente se lleva a cabo por los circuitos que se encuentran en el generador eléctrico o en los componentes que se incluyen en el sistema de transmisión de potencia por medio de energía eléctrica. Y para los fluidos hidráulicos, para la potencia generada por estos, se utiliza una bomba también, que generalmente se utiliza un fluido como aceite, ¿no? Entonces, una bomba de aceite que está conectada a los diferentes componentes, a los motores. Y por ejemplo, en lugar de utilizar cables eléctricos como en la situación anterior, aquí se utilizan mangueras de alta presión que se usan para llevar el fluido presurizado a los motores. De nuevo, pueden ser motores lineales, motores rotatorios, y aquí en este caso la regulación o el control de la presión y el flujo son provistos por medio de los motores y por los componentes hidráulicos como las válvulas. Cualquiera de los tres métodos que he descrito anteriormente, los medios mecánicos, la energía eléctrica y los fluidos hidráulicos, cualquiera de estos satisfacen muchas aplicaciones, pero para saber cuál va a ser como la ideal cuál va a ser el medio ideal para determinada aplicación, tenemos que considerar ciertos requerimientos. Estos requerimientos principalmente son considerar primero el peso y volumen mínimos, luego si vas a utilizar grandes fuerzas, velocidades bajas, demás, que tenga el proceso de producción de potencia, reversibilidad instantánea y control remoto. Entonces vamos a explicar cada una más o menos. El peso y volumen mínimos creo que son bastante claros. Estos son agarrar y decir, ok, necesito tanto peso y no puedo pasarme de entonces qué aplicación me va a servir más y por qué. Y el volumen es lo mismo. Por ejemplo, en los aviones es por esa la razón que se utilizan más los sistemas hidráulicos, porque no ocupan tanto espacio ni tanto peso y se eficientiza así el uso del combustible y demás. Entonces este punto es bastante claro. Luego, grandes fuerzas y velocidades bajas, pues también, ¿no? O sea, depende de qué tanta fuerza vas a requerir. Los sistemas hidráulicos proveen de mucha fuerza y eso es también una gran ventaja. Reversibilidad instantánea es, así como vas en una dirección para realizar tu proceso, qué tan rápido puedes cambiar de dirección para hacerlo reversible. Entonces ahí también es otro punto de evaluar. Y finalmente, control remoto, se refiere a la automatización de los procesos. Y pues en estas cuatro características o requerimientos, el uso del fluido hidráulico tiene gran ventaja sobre los otros, o tiene una ventaja muy competitiva sobre los otros métodos vistos anteriormente. Y pues bueno, hasta en ciertas circunstancias el hecho de utilizar los fluidos hidráulicos suele ser la única manera de poder cumplir una tarea. Por ejemplo, en un avión,
en las superficies de control, como las que vemos aquí en la imagen. En estas superficies de control, pues se prefiere utilizar los fluidos hidráulicos por, como habíamos dicho, el mínimo peso, el mínimo volumen que ocupan, que pueden producir grandes fuerzas cuando se enfrentan ¿cómo se llama?, al flujo de aire tan fuerte. Pues estos soportan esa gran fuerza del flujo de aire al que está sometida el ala y funcionan. Entonces eso es su gran ventaja que tienen, por eso se utilizan ahí. Y pues bueno, todas las ventajas que habíamos comentado para hacer la aeronave más eficiente. Entonces se utilizan mucho estos fluidos, pero vamos a revisar un poco la historia de cómo se ha avanzado en el tiempo para utilizarlos y pues así entender un poco más por qué se utilizan actualmente, en lo que se utilizan y todo eso. Entonces, una breve historia de la generación de potencia por fluidos. Pues bueno, vamos a comenzar con los primeros indicios de las civilizaciones que utilizaron algo similar, que viene de milenios atrás. Los egipcios y los chinos, estas civilizaciones utilizaron el agua y también el viento para realizar trabajo de diferentes maneras. Por ejemplo, en China, en el año 4000 a.C., se construyeron y utilizaron válvulas hechas de madera para llevar el agua a través de tuberías de bambú, por ejemplo, y así tener un sistema de irrigación en China. Los egipcios utilizaron, por ejemplo, el agua del río Nilo, hicieron una pequeña presa y así pudieron controlar también sistemas de irrigación que querían utilizar para su comida y todo eso. Entonces estos son los primeros indicios. Después, aproximadamente en el año 100 a.C., en el Imperio Romano se utilizaron los acueductos, y no solo los acueductos para llevar el agua, sino también todo el sistema que involucra esto, o sea, un depósito, el conducto por donde se lleva el agua, el acueducto por donde se transporta y finalmente pues llegar a la ciudad, que es donde se necesitaba. Aquí una imagen que compara pues esta situación del Imperio Romano con la situación actual, donde también se tienen reservas, conductos, a lo mejor una planta de tratamiento hoy en día, pero finalmente es el mismo concepto desde ese entonces que se utiliza, ¿no?, para aprovechar el agua. Y pues en la Edad Media se dejó un poco de un lado avances más específicos en este tema, se dejó un poco de lado, y no es sino hasta 1648 que el francés Blaise Pascal formuló la ley de Pascal, en la cual establece que la presión en un fluido es transmitida de manera similar en todas las direcciones de este. Entonces, pues hasta este año se recupera la ciencia de esto, y pues se formula la ley de Pascal, que no es llevada a la práctica sino hasta 1795 por el inglés Joseph Bramah, el cual hace una prensa hidráulica. Entonces él aprovecha los avances de Pascal para llevarlo a algo más útil, y esto fue unos aproximadamente 50 años antes de que fuera la revolución industrial en Inglaterra. Entonces él se adelanta, comienza a hacer este invento, y ya después viene la revolución industrial que hace un desarrollo pues más profundo sobre las prensas de agua y otras máquinas industriales. El crecimiento entonces era tan rápido que para la década de 1860 las grandes ciudades tenían estaciones que generaban potencia por medio de fluidos hidráulicos, en las cuales se presurizaban los fluidos y se enviaban a las fábricas para diferentes aplicaciones. Y pues así sucedió en esta década. Sin embargo, después viene el desarrollo de los motores de combustión interna, de controles automáticos, energía o potencia eléctrica durante los años siguientes, y como que se hace a un lado otra vez este desarrollo de los fluidos hidráulicos. Y no es sino hasta aproximadamente el año 1906 que vuelve otra vez el interés a la generación de potencia por los fluidos hidráulicos, dado que se vio la ventaja de poder sustituir los sistemas eléctricos de este buque de guerra USS Virginia en Estados Unidos. Se sustituyeron los componentes del armamento que utilizaban sistemas eléctricos, ahora los sustituyeron por sistemas hidráulicos, y vieron que era más eficiente. Entonces, a partir de esto se vuelve a investigar más sobre el tema, y pues bueno, en comparación
con esa época de 1906 a la actualidad, por ejemplo en los barcos ya es muchos componentes importantes y muy pesados y grandes, sobre todo se controlan por medio de fluidos hidráulicos, como este propulsor de barco que vemos en la imagen, además del timón, el timón que se encuentra acá atrás es también controlado por sistemas hidráulicos, y por ejemplo los elevadores de la carga que le meten a los barcos también son controlados por sistemas hidráulicos. Entonces ahora ya sustituyó a muchos sistemas que antes no existía esa aplicación. Y pues bueno, o sea, toda esta ciencia de la generación de potencia por fluido hidráulico tiene que ver con la utilización de pues, líquidos principalmente. Antes se utilizaba primero el agua, y poco a poco con el tiempo se fue pasando a los fluidos de hidrocarburo, que son los aceites, que han sido los líquidos dominantes en esta área. Sin embargo, en algunas aplicaciones en donde la flamabilidad de los hidrocarburos es crítica, se utiliza líquidos en base de agua para no tener este problema, como es el caso de los aviones. No puede existir un fluido hidráulico que sea flamable por lo crítico que es esta situación, ¿no? Y pues bueno, ¿qué está pasando ahorita y qué va a pasar en el futuro con estos sistemas hidráulicos? La actividad actual en la generación de potencia, en la tecnología que está empezando a crearse, pues incluye el uso de funciones de control y transmisión principalmente. Y todo esto muchas veces ha sido enfocado en el presente y próximamente al área de la robótica, que ha tenido mucho desarrollo y lo va a seguir teniendo. Y en el área de la robótica puede desarrollar muchos sistemas muy interesantes, muy sofisticados, sobre diferentes áreas del sector productivo en el que puede ser aplicado, y la robótica con fluidos hidráulicos. Entonces, algunas áreas del sector productivo pueden ser la robótica en el área aeroespacial, en el área de agricultura, muy interesante este punto, también pues manufactura automatizada y demás, construcción, en el área de defensa, tecnología de energía y por supuesto de transportación. De hecho, en el área de agricultura me llamó mucho la atención un robot que encontré, como este de la imagen, que precisamente ayuda a toda la parte del... entonces, pues en aplicaciones de agricultura es muy interesante, como por ejemplo en este caso se utiliza para la irrigación, o utilizarlo para poner fertilizante y hacer la cosecha de diferentes campos, ¿no? Y bueno, y pues todo lo mencionado anteriormente de estas aplicaciones nos indica que esta área de fluido hidráulico todavía tiene mucho por avanzar, mucho por seguir siendo una buena aplicación. Y así como se utilice más, en la medida que se utilice más, esa es la medida en que va a reducir los costos y va a ser más productivo todo esto. Y con respecto a los componentes de los sistemas de fluido hidráulico, se han hecho bastantes mejoras en cada uno de estos, como son en las válvulas, sellos, fluidos, los conductos que se utilizan, las bombas y los motores, ¿no? para estos sistemas. Los avances más significativos en el diseño de sistemas hidráulicos son, por ejemplo, en el área de control. Esto es, o sea, se utilizan ahora controles electromecánicos que para diferentes aplicaciones pueden programarse, y estos tienen componentes operados electrónicamente y digitalmente que por medio del programa que les metes pueden hacer diferentes funciones, ¿no? O sea, seguir una secuencia o construir algo, unas pues cosas para la manufactura y demás. Entonces este es el área que más se está utilizando, el área de control. Y bueno, por ejemplo, lo que nos interesa aquí es pues los sistemas en la aeronave. El sistema hidráulico entonces es algo muy importante en la aeronave. Aquí vemos una imagen donde se resume un poco en la aeronave dónde están presentes estos sistemas y cuáles son. Y pues muchos de estos ya poco a poco los hemos ido conociendo con la materia anterior de hidráulica y neumática en la práctica que hicimos. Algunos hasta ya los podemos ubicar fácilmente. Entonces aquí vemos que tenemos bombas, que tenemos válvulas de freno, de las superficies de control, de diferentes cosas, ¿no? Y bueno, o sea,
estos ya los conocemos de alguna manera. Sería algo así similar a esto, lo que vimos el cuatrimestre pasado, donde identificábamos las partes de todo el sistema hidráulico, las bombas del fluido y pues las conexiones, los paquetes modulares de las superficies de control y demás, del timón de dirección, ¿no? Esto es más o menos lo que habíamos visto y bueno, sería cosa de comentarlo un poco más cada componente para saber su utilización y bueno, principalmente es eso.